Hoy en día estamos viendo un gran avivamiento en la iglesia cristiana. Diariamente podemos ver cómo cientos de almas son salvadas para el Señor y aún miles más llenan las iglesias alrededor del mundo. Estamos viviendo en una época donde las iglesias predican con un fuego espiritual inmenso, con una pasión sin mesura y amor que proviene del mismo cielo. Pero tristemente, muchas de estas iglesias se les ha olvidado la parte más importante de ese amor. Se les ha olvidado la parte que les brinda el fuego para sanar enfermos, para hablar en lenguas y hacer milagros. Y tristemente, se les ha olvidado que el reino de nuestro Señor Jesucristo ya está dentro de todo aquel que lo sigue en espíritu y en verdad. Gracias a esa parte que muchos olvidan. Y esa parte es el Espíritu Santo de Dios. Muchos dicen conocerlo, pero no tienen idea de quién es. Y otros lo describen de formas totalmente ajenas a su naturaleza. Así que prepárate, porque hoy muchas de tus preguntas tendrán respuesta. Muchas de tus dudas quedarán claras y todas tus preocupaciones espirituales se irán con el viento. Y eso es debido a que hoy sabrás quién es el Espíritu Santo. Antes de comenzar, cabe señalar que si alguna vez te has preguntado cómo obtener y asegurar tu salvación, pues el Espíritu Santo es tu respuesta. Así que hoy estudiemos todo lo que la Biblia tiene que decir sobre el Espíritu y cómo podemos comenzar a fortalecer nuestra relación con Él. Así que presten mucha atención, busquen lápiz y papel y comencemos. La primera pregunta es: ¿quién es el Espíritu Santo? Y la respuesta es que el Espíritu Santo es la tercera persona de Dios. Como ya sabemos, Jesús nos enseñó que del Padre es de quien salen todas las cosas. Así que Él vendría siendo la primera persona de Dios. Y Jesús es la segunda, ya que fue enviado por el Padre a salvar el mundo. Pero mientras Jesús no regrese, en su lugar, dejó a uno que estaría con nosotros para siempre. Uno que estaría lleno del poder de Dios y lo manifestaría en nosotros si cumplimos con los requisitos. Y este es el Espíritu Santo, la tercera persona de Dios. Y si quieres saber por qué son tres personas cuando la palabra dice que Dios es solo uno, pues ya hicimos otro documental que explica totalmente la deidad de Dios, sus atributos y por qué es una trinidad, pero a la misma vez es uno. ¿Por qué mató tanta gente en el Antiguo Testamento? Etcétera, etcétera. Todo lo que puedas saber de Dios lo tenemos en ese documental. Así que búscalo en nuestro canal. Se llama Dios. No es una fuerza ni una cosa. Es bueno aclarar que el Espíritu Santo no es una fuerza ni una cosa. Él es una persona, como lo es Jesús y como es el Padre. Él es la manifestación de todo el poder de Dios dentro de la creación. Y por eso es que está aquí con nosotros, para mostrarnos el reino de Dios y para mostrarnos que su poder está al alcance de todo aquel que nazca de nuevo. No podemos tocarlo, ni podemos ser tocados ni poseídos por él. Solo tenemos dos opciones con el Espíritu Santo. Una, nos arrepentimos de nuestros pecados, aceptamos a Jesús y seguimos sus mandamientos para nacer de nuevo, y así el Espíritu Santo entra en nosotros para cuidarnos, protegernos y revelarnos la verdad del Dios vivo. O dos, nos convertimos en enemigos de Dios y el Espíritu Santo te reprenderá cuando intentes hacer algo malo en contra de uno de sus hijos, como pasó con Jesús la noche que lo arrestaron, donde los guardias preguntaron quién era Jesús y con tan solo identificarse los guardias cayeron al suelo, porque el Espíritu Santo estaba ahí para proteger a Jesús, tumbando a estos hombres y llenándolos de terror. ¿Cuál es su trabajo? Su trabajo es manifestar la presencia activa de Dios en el mundo, y especialmente en la iglesia. Esto lo podemos ver en muchas partes de la Biblia, donde el Espíritu Santo siempre intervenía con uno de sus hijos cuando necesitaba apoyo. Y en el día de hoy, lo podemos ver actuando en la iglesia,
llevando el testimonio de Cristo a donde quiera que va en este mundo de tan poca fe. Y de vez en cuando se tira uno que otro milagro, dependiendo de quién tenga la fe suficiente y de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Quién era el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? El Espíritu Santo era aquel quien llenaba a los creyentes de poder para el servicio de Dios, y la mayor parte del tiempo, este poder se manifestaba de una forma sobrenatural, como fue el caso de Elías, quien corrió más rápido que unos caballos y hizo que cayera fuego del cielo, o el caso de Samson, quien obtuvo la fuerza para destruir a sus enemigos. Pero un dato curioso del Espíritu Santo es que en el Antiguo Testamento no se quedaba permanentemente en los creyentes, como por ejemplo, el rey David obtuvo el Espíritu Santo cuando el profeta Samuel lo ungió con aceite, pero una vez cometió el pecado de adulterio, lo podemos ver pidiéndole a Dios que no le quite su espíritu en el libro de Salmos. En el Nuevo Testamento, una vez el Espíritu Santo entra en un hijo de Dios, este no vuelve a salir hasta que mueras. Pero si aún así pecas teniendo el Espíritu Santo dentro de ti, este no se aleja de ti, pero sí deja de manifestar su poder en tu vida, hasta que decidas alejarte del pecado nuevamente. Nos da revelación. Otro punto importante es que el Espíritu Santo es quien da las revelaciones especiales que vemos en la Biblia, como las profecías de Isaías y las profecías de Daniel. Es Él quien inspiró a todos los autores de la Biblia a escribir sus libros, y como prueba de esto, podemos ver lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que aquí podemos ver otra manifestación del Espíritu, el cual inspiró a todos los hijos de Dios a dar profecías y a escribir estos libros. El Espíritu Santo es quien trae al perdido a Cristo. El papel que juega el Espíritu Santo es uno que se extiende más allá de estar salvos. Él también se encarga de atraer a las ovejas perdidas a Cristo. Esto lo podemos ver en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí podemos ver que es el Padre quien te atrae a Dios, pero ¿a través de quién el Padre se manifiesta? Pues a través del Espíritu Santo. Es Él quien da los primeros pasos en ese proceso de atraerte a Cristo. Comienza a mostrarte cosas y comienza a revelarte cosas que nunca imaginaste. El Espíritu Santo es quien te convence. En el libro de Juan, capítulo 16, versículo 8 al 11, Jesús nos dice cuáles son las cosas de las que el Espíritu Santo nos convence. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veráis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Así que lo primero que el Espíritu Santo hará cuando se acerque a ti es convencerte de pecado. Esto significa que tu corazón se abrirá y entenderás que estás haciendo las cosas mal, cosas que no le agradan a Dios. Y lo primero que querrás hacer es creer en Jesús, creer que con tan solo seguirlo a Él podrás corregir todos tus errores y tus pecados serán borrados. Luego te convencerá de justicia, porque ya Cristo no está en este mundo, pero aún así regresará a buscar a los justos que hicieron las cosas como Dios manda. Así que empezarás a cambiar tu forma de ver la vida, comenzarás a cambiar tu conducta y disciplina, y comenzarás a entender que aunque en el mundo no hay justicia, aún así tú tienes que ser justo, porque nuestro Señor regresará y solo a los justos salvará. Y por último, te convencerá de juicio, porque ya Satanás fue juzgado, y tú también serás juzgado. Y sentirás las ganas de hacer lo que la palabra te dice que hagas, porque tú no quieres ser juzgado como Satanás, sino que tú quieres que tu juicio sea uno de amor y alegría, donde el Señor mire tu caso y sonría, porque hiciste lo que Él quiso. Así que una vez el Espíritu Santo te convenza, es ahí donde te toca a ti decidir si lo sigues a Él o te quedas con el pecado. ¿Qué hace el Espíritu Santo al bautizarte? No confundamos el bautismo del Espíritu Santo con el bautismo en las aguas,
ya que el bautismo en las aguas solo es una expresión pública de algo maravilloso que ocurrió internamente en ti cuando aceptaste a Jesús. Así que solo basta con aceptar a Cristo en tu vida para salvar tu alma. Pero de todos modos debemos bautizarnos en las aguas, ya que fue un mandamiento de Jesús. Y también tenemos un video sobre esto en nuestro canal, donde explicamos que aquel que ama al Señor sigue sus mandamientos, y el bautismo en las aguas es uno de ellos. Y si no lo haces, pues no puedes nacer de nuevo. En cambio, el bautismo por el Espíritu Santo es muy importante, y este ocurre una vez te arrepientes de tus pecados y aceptas a Jesús. Y lo primero que ocurre cuando el Espíritu Santo te bautiza es que te coloca dentro del cuerpo y la familia de Cristo. Y de ese momento en adelante te conviertes en un hijo de Dios. Cuando antes de ser bautizado solo eras su criatura. Ahora serás parte de una nueva familia y nunca más estarás solo. Justo como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 12, verso 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así que todos venimos a ser parte del mismo cuerpo que es Cristo. Y lo mismo encontramos en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 5. Decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. Así que podemos ver que Dios desde antes de la creación del mundo ya sabía que el humano caería en pecado y estaría destinado a la destrucción eterna. Pero su infinito amor y misericordia es muy grande como para dejarnos en el olvido. Así que también tenía planes de adoptarnos a todos como sus hijos y salvarnos de esa destrucción. Y esto lo hace el Espíritu Santo. Así que no podemos decir que Dios es malo y que envía gente al infierno, porque no es así. Su voluntad y deseo es que ni uno se pierda, pero es nuestra propia decisión desobedecerlo, alejarnos de él y mantenernos apegados al pecado. Una vez eres salvo, el Espíritu Santo se queda dentro de ti permanentemente. Una vez aceptas al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo entra en tu cuerpo y se queda para siempre en ti, y no importa lo que pase, nunca lo podrás perder. Esto ocurre ya que una vez Él está dentro de ti, Él te protege y te aleja del pecado, y de ahora en adelante mantendrá tan ocupado en las cosas del Señor que no podrás pecar voluntariamente ni aunque quieras. Pero cabe señalar que si dejas de seguir al Señor e ignoras las advertencias del Espíritu Santo y comienzas a pecar nuevamente, pues el Espíritu Santo se quedará en tu cuerpo, pero sus beneficios ya no serán tan notables, debido a que estás eligiendo el pecado por encima de la santidad de Dios. Así que, aunque tengas el Espíritu Santo, esto no significa que ahora puedes pecar todo lo que quieras. Al revés, ahora tienes que mantenerte en comunión en la conducta y disciplina que Dios diseñó para ti, aún más que cuando no estabas salvo. Y esto lo podemos ver en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 1 al 4. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Así que una vez aceptas al Señor Jesús y recibes el Espíritu Santo, y luego te bautizas en las aguas como símbolo de que moriste junto con Cristo, ya naciste de nuevo y llevas una vida nueva de obediencia y disciplina a Dios. Y no necesitas un evento especial ni necesitas pedirle a Dios que te lo envíe, porque ya el Espíritu está en ti. Tampoco necesitas hablar en lenguas ni sanar personas. Todo esto es secundario, y lo primordial es que el Espíritu de Dios habita en ti, y tu naturaleza pecaminosa se convirtió en una naturaleza santa. Otro pasaje que nos enseña esto es el libro de Juan, capítulo 14, versículo 15 al 17. Si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes, y después estará en ustedes. Aquí Jesús nos enseña que aquel que sigue sus mandamientos recibirá el Espíritu Santo por parte del Padre,
y aquel que no obedece sus mandamientos no tiene el Espíritu Santo. Así que si pensabas que toda la humanidad tiene el Espíritu Santo, pues te equivocas, porque Jesús claramente nos dice que solo aquellos que siguen su palabra recibirán el Espíritu Santo. Pero cabe señalar que una vez aceptas a Cristo y recibes el Espíritu, es ahí donde las tribulaciones comenzarán en gran medida, ya que Satanás te perdió a ti como soldado de su imperio y hará lo que sea para traerte de vuelta. Te tentará con lujos y placeres, y si te resistes, te intentará confundir para alejarte del Señor. Utilizará personas para que sirvan como piedra de tropiezo en tu vida y hará todo lo que esté a su alcance para que sus dardos de fuego penetren tu alma y caigas de la gracia de Dios. Y si caes en la trampa, el Espíritu Santo se quedará en ti, pero la presencia del pecado será más grande que la del Espíritu, bloqueando así la luz del Señor en tu vida, hasta que decidas regresar de nuevo a los pies de Dios. Por eso es que una vez recibimos nuestra salvación, debemos ser más fuertes y más disciplinados en las cosas del Señor, porque el ataque será más duro que nunca. Así que prepara tu armadura de Cristo y resiste todo lo que puedas. El Espíritu Santo sella a todos los creyentes. Al momento en que aceptas a Jesús, quedas sellado para siempre con el Espíritu Santo, como una promesa de parte de Dios de que tú serás el heredero de su reino a través de la redención de Cristo. Y esto lo podemos encontrar en el libro de Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la promesa de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Aquí el apóstol Pablo nos enseña que en él, o sea, en Jesús, después de haber adquirido y escuchado el mensaje de la verdad, o sea, el evangelio, y haber creído en él, tú eres sellado junto con Cristo, con el Espíritu Santo, quien se te dio como una garantía de que el Señor tomará total posesión de tu alma algún día y reinaremos junto con él para siempre. Esa es la prueba de que fuimos sellados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le da a cada creyente un regalo espiritual o dones espirituales. Otro de los beneficios que recibimos al ser salvados por Dios es un don espiritual o un regalo espiritual de parte de Dios. Y el uso de estos regalos son exclusivamente para el servicio de Dios a través de la salvación de las almas. En 1 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 11, nos dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento del Espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Estos son los dones espirituales que recibiremos a discreción del Espíritu Santo cuando aceptemos a Jesús y seamos bautizados por Él. Algunos hablaremos en otras lenguas, otros recibiremos el don de ciencia, otros el don de profecía, etcétera, etcétera. El Espíritu Santo es quien decide a quién darle alguno de estos regalos. El Espíritu Santo le da a todos los creyentes una vida nueva. Una vez decides arrepentirte de tus pecados y seguir a Jesús en espíritu y en verdad, esto significa dedicarte a Él siguiendo sus mandamientos tal y como lo dice la palabra, no solo aceptándolo y pecando al otro día, sino que una conversión real a Cristo de corazón. Es en ese momento que el Espíritu Santo cambia tu vida por una nueva y libre de pecado. Esto lo podemos encontrar en el libro de Juan, capítulo 3, versículos 5 y 6. Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es del cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. O sea, que igual que dijimos al principio, el nacimiento de las aguas es simbólico a nacer del cuerpo, ya que lo que nace del cuerpo es del cuerpo, y nacer en el Espíritu es simbólico para tu salvación, la cual se obtiene aceptando a Cristo, naciendo en el Espíritu, para que sea del Espíritu. Así que si ya naciste de nuevo, no debes llevar ninguna carga de pecado, porque todos fueron borrados por la sangre de Jesús. Si naces solo una vez, pues morirás 2 veces,
pero si naces 2 veces, solo morirás una sola vez. ¿Qué papel juega el Espíritu Santo en tu vida después que estás salvo? Como habíamos dicho anteriormente, el Espíritu Santo te convence de pecado, pero esta vez estás salvo. Y si pecas, el Espíritu Santo te dejará saber que lo que acabas de hacer está mal. Veamos lo que dice David en el Salmo 51, versos 3 y 4. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. David sabía que había pecado cometiendo el pecado de adulterio, así que el Espíritu Santo le dejó saber que eso estaba mal, y aquí lo escribe arrepentido. Así que el Señor puede permitir que peques una vez estás salvo, pero no permitirá que disfrutes del pecado, porque ya no es parte de ti. Y mientras más obediente seas y camines con Dios, mayor será la convicción del Espíritu Santo en tu vida, y te sentirás peor y peor cuando peques. Y aquí David nos muestra el efecto que tiene el pecado en la vida de un creyente salvo. Veamos el libro de Salmos, capítulo 32, versículo 3 al 5. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor, y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Aquí podemos ver cómo el pecado que David tenía oculto empezó a causar efectos dañinos en su cuerpo. Dice que gemía todo el día y que la mano de disciplina de Dios pesaba sobre él. En otras palabras, que el Señor lo reprendía. Causaba dolores sobre él. Nada que te fuese a destruir, pero sí lo suficientemente fuerte para que sientas que estás equivocado y que no debes pecar más, porque ya eres un hijo de Dios y el pecado no habita en ti. Pero una vez le confiesas tus pecados a Dios, instantáneamente el Señor te perdona y se olvida de tus pecados para siempre. Y es así como el Espíritu Santo te convence de pecado cuando estás salvo. El Espíritu Santo te llena de poder. Una vez eres salvo, el Espíritu Santo te llena del poder de Dios, justo como lo dice el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Aquí el Señor Jesús nos dice que no importa si te sientes sin poder, aunque seas salvo, que no importa cuánto dudes de ti mismo para llevar una palabra, o para hacer lo que Dios quiere que hagas en tu vida, que no importa cuán tímido seas y cuánto miedo sientas de pararte en público o de hacer un video hablando del Señor. Nada de eso importa, porque una vez eres salvo y recibes el Espíritu Santo, cuando Él te necesite, sentirás el poder de Dios corriendo por tu cuerpo y sabrás que no necesitas hacer un libreto, ni preparar un diálogo, ni aprender otro idioma, ni necesitarás hacer nada, porque una vez el Señor llame tu nombre, el poder de Dios se manifestará en ti en gran manera, y harás cosas que nunca imaginaste, hablarás en idiomas que nunca pensaste, o tendrás más fuerza que el mismo Sansón, o resistirás toda clase de tortura, o no importa lo que pase, una vez Dios te necesite, te utilizará en gran manera y poder, como Él lo vea necesario, porque no se trata de lo que tú puedas hacer, sino de lo que Dios puede hacer. El Espíritu Santo llena al creyente. En la iglesia hay mucha confusión en cuanto a lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Unos piensan que el Espíritu los puede tocar, haciendo que las personas empiecen a correr y a saltar y a gritar y hasta convulsar en desorden. Pero la realidad es que el Espíritu Santo ya está dentro del creyente, y si vives en pecado, no sentirás su presencia, porque estás lleno de pecado, y no del Espíritu. Pero si eres obediente y sigues las enseñanzas de nuestro Señor, pues estarás lleno del Espíritu, y esto se puede manifestar en muchas maneras, pero todas en orden y armonía, en belleza y exaltación. Esto lo podemos encontrar en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 18 al 21. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, haciendo música al Señor en el corazón, y den gracias por todo a Dios el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Aquí Pablo nos dice que no te emborraches con vino y alcohol, porque esto es dañino y pecaminoso en tu vida. Pero llénate, emborráchate con el Espíritu Santo. Sea agradecido a Dios en nombre de Jesús por lo que Dios ha hecho en tu vida, sea malo o bueno. Llénate de alegría, canta y crea melodías en tu corazón para Dios y sométete junto con otros en el temor del Señor. Pero lo más importante, mantengan el orden, la disciplina y la obediencia en sus vidas y en la iglesia, para que siempre estén llenos del Espíritu Santo y su poder se manifieste de una manera más efectiva sobre ustedes. Cabe señalar que una vez te salvas, el Espíritu Santo entra en tu corazón para siempre, pero no siempre te llena, porque es a través de la obediencia y la disciplina que el Espíritu te llena. Así que cuando estés peleando con alguien o pecando a propósito, el Espíritu no te llenará. Pero si obedeces al Señor y haces lo que Él pide, siempre estarás lleno del Espíritu y sus beneficios, porque no se trata de pedirle a Dios que te llene con su Espíritu, sino de permitirle a Dios llenarte con su Espíritu. ¿Cómo es una vida llena del Espíritu Santo? Si quieres saber cómo es una vida llena del Espíritu Santo, pues veamos el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que Pablo nos dice que si eres fiel y obediente a Dios y permites que su Espíritu llene tu vida, entonces estos serán tus frutos y la nueva vida que llevarás. Amor, porque querrás compartir el amor de Dios. Gozo, porque sabes que tienes el Espíritu Santo en tu corazón y con Él todo es posible. Paz, porque no hay tempestad que afecte tu corazón, ya que es Dios quien se encarga de tus problemas. Paciencia, porque reconoces que todo se hace en el tiempo de Dios y no en el nuestro, y porque tienes la habilidad de soportar las pruebas que te envía la vida. Benignidad, porque de la misma manera que Dios ha tenido compasión y misericordia de ti, de esa misma manera tú sentirás compasión y misericordia por los demás. Bondad, porque de la misma manera que Dios ha sido bueno contigo, de esa misma manera tú serás bondadoso con los demás. Fe, porque sabes que es el único que te asegura todo lo que tienes con el Señor, y sin ella no estarías donde estás. Mansedumbre, porque reconoces que solo Dios tiene la venganza, y solo Él puede levantar una mano para castigar mientras tú eres manso y pones la otra mejilla, como nos ordenó Cristo. Templanza, porque reconoces que todo es lícito, mas no todo edifica, y dejas que el Espíritu sea quien te supla lo necesario, sin tener avaricia por más de lo que ya tienes. El Espíritu Santo te enseña y te recuerda las enseñanzas. El Señor Jesús nos dice que es el Espíritu Santo el que nos enseña y nos recuerda las enseñanzas del Señor. Esto lo podemos ver en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Así que es el Espíritu Santo el que se encarga de enseñarnos lo que está bien y está mal en los ojos de Dios. Por ejemplo, a veces estamos leyendo la Biblia y de repente leemos un versículo que nos toca el corazón y nos tiembla la corteza de nuestro cuerpo. Esto ocurre porque el Espíritu Santo te está revelando algún misterio de la palabra de Dios. Recuerda que Dios quiere que estemos preparados en todo momento por si tenemos que defender nuestra fe. Y si te encuentras con alguien que te hace una pregunta difícil para desmentir tu fe y no saber la respuesta, pues no te preocupes, porque el Espíritu Santo te recordará la respuesta en ese instante, porque ya te la había enseñado. Pero para que esto ocurra, tenemos que ser obedientes y leer la palabra, porque la palabra de Dios está viva. Y lo que leíste hoy puede que no tenga ninguna importancia en tu vida, pero si lo lees la semana que viene, a lo mejor te toca en tu corazón, porque es el tiempo de que entiendas lo que una vez aprendiste. Así que si no leemos, pues no aprendemos. Y si no aprendemos, pues el Espíritu no puede recordarnos lo que aprendimos. Así que leamos la palabra. En el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27, nos habla más sobre esto. Ustedes han recibido el Espíritu Santo, y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad.
pues es el Espíritu. Él les enseña todo lo que necesitan saber, y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que, tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Así que una vez más, les repito, déjense guiar por el Espíritu Santo y manténganse obedientes y lean la palabra para que sea Él su maestro. Si no leen, no pueden refutar a nadie y no pueden defender su fe, porque aún así que los pastores hacen una buena labor de enseñar, a última hora es el Espíritu Santo quien les enseña a ellos también. Así que déjense guiar y aprendan del Espíritu Santo, quien es su maestro eterno. El Espíritu Santo guía al creyente. Aquí entramos en un pasaje muy poderoso e interesante. Veamos el libro de Juan, capítulo 16, versículo 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. El poder de Dios es tanto que si eres lo suficiente obediente, podría llegar a decirte el futuro. O sea, que puede darte discernimiento sobre algunas cosas que van a pasar. Te puede advertir sobre alguna persona en particular, te puede avisar sobre alguna decisión que estás a punto de tomar. En otras palabras, te estará guiando a través de tu vida. Te puede decir cuándo hablar o cuándo quedarte callado. A lo mejor quieres convencer a alguien para que sea salvo, pues el Espíritu Santo te revelará cuándo es el momento perfecto para hablarle a esa persona de las buenas noticias del Señor. El Espíritu Santo te asegura tu salvación. Este es uno de los puntos más importantes de este documental, ya que anteriormente en este canal habíamos hecho un video donde hablamos si la salvación se pierde o no, y llegamos a la conclusión de que si eres obediente y fiel y te arrepentiste y aceptaste a Cristo de corazón, no la puedes perder. Sin importar cuánto tropieces o cuántas veces renuncies a la carrera, el Señor se encargará de traerte sano y salvo a su casa, porque ya eres su hijo, ya no te mandas. Así que en este documental entraremos más profundo en este tema, ya que la palabra enseña que una vez aceptas a Jesús y te conviertes en un verdadero cristiano, pues ya no puedes perder tu salvación. ¿Y qué hacemos con esos pasajes que nos dicen que sí se puede perder la salvación? Pues para empezar, hay muchos creyentes que dicen ser cristianos, pero llevan una vida total de pecado. Van a la iglesia a adorar al Señor, pero cuando llegan a la casa se encierran en el cuarto a ver pornografía. Hay otros que dicen ser cristianos, pero conviven con otra persona sin estar casados, teniendo sexo fuera del matrimonio, etcétera, etcétera. Existen otros que dicen creer en Cristo, pero no tienen problema en acostarse con la esposa de otra persona o el esposo de otra persona. Dicen ser creyentes, pero no paran de mentir. Mienten para llegar tarde al trabajo, mienten para recibir ayudas del gobierno, mienten para escaparse de la ley. Otros roban, otros se emborrachan, otros son homosexuales, y podemos seguir añadiendo pecados a la lista de personas que llevan una vida pecaminosa, pero se hacen llamar verdaderos cristianos. Y este tipo de personas, aunque vayan a la iglesia y se sepan la Biblia entera y ayuden a salvar a otras personas, aún así, estas personas no son verdaderos cristianos, lo que significa que nunca han obtenido la salvación, porque no se trata solamente de aceptar a Cristo y ya, sino que se trata de aceptarlo con un corazón dispuesto a cambiar y un corazón arrepentido. Solo así podrás convertirte en un verdadero cristiano y ser sellado con el Espíritu Santo. Solo así podrás obtener una salvación que nunca se pierde, ya que esta fue un regalo de Dios y no una recompensa por tu trabajo. Y si después de esto aún así pecas, no te preocupes, que no perdiste tu salvación. Pero aún así debes mantenerte en disciplina y arrepentirte de inmediato, porque un verdadero cristiano nunca peca a propósito. Y si lo hace, se arrepiente al instante. Pero veamos lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio de que somos hijos de Dios. O sea, que es el Espíritu Santo quien nos asegura de que ya somos hijos de Dios. Y lo que Dios asegura, el hombre no lo puede quitar. Es sencillo. Cuando el Espíritu Santo te convence de tus pecados y te salva, no importa qué tentación pase por tu mente, porque el Espíritu te recordará alguna escritura para darte poder y resistir la tentación. Y lo harás de una manera que si no tuvieras el Espíritu Santo, no lo harías, porque estarías en la carne. Pero una vez estás en el Espíritu, resistirás
toda tentación y aprenderás una verdad bíblica. Y es que una vez te rindes a Jesús de corazón, Dios mismo te dará su testimonio de que tú eres su hijo y Él no permitirá que te pierdas. Sencillo. Pero como ya dijimos, esto solo ocurre en el verdadero cristiano, en el que ya no le gusta la pornografía, el que ya dejó la masturbación crónica, el que ya no usa las drogas, el que lee la palabra constantemente, el que ya no fornica porque sabe que es pecado ante Dios, el que ya no miente y el que se ha rendido totalmente a los pies de Jesús. Esta es la garantía de Dios de que tú estás salvo. Ya no tienes que tener miedo de perder tu salvación, porque es por gracia de Dios y no por mérito propio. Es como dice Pablo en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 14 al 24. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela en contra de la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Claramente, aquí Pablo nos enseña que una vez eres salvo, el Espíritu Santo te separará de tus deseos carnales y te deja saber que tu esencia no es de este mundo, sino que es espiritual. Pero por el hecho de que habitas en este mundo, en un cuerpo carnal, pues es la carne la que quiere hacer lo malo, no tu mente. Es la carne la que quiere pecar y no tu corazón. Y por eso, si te encuentras con ganas de hacer lo bueno y terminas haciendo lo malo, sabiendo que está mal, pues no temas, porque son tus miembros, es tu mente carnal, es tu cuerpo, los que están en necesidad de pecar, y no tu alma. Así que, en resumidas cuentas, una vez eres salvo, te mantendrás alejado del pecado. Pero cuando peques, no creas que perdiste tu salvación, porque no salió de ti el pecar, sino de la carne. Y basta con arrepentirse y confesarle al Señor tu pecado para que seas perdonado al instante. Porque el único que podrá liberarte de ese cuerpo de muerte es Jesús. Y como único podrás ser salvo es siendo obediente y fiel a Dios. El Espíritu Santo ayuda al creyente a orar. Aquí entramos en uno de los versos más malinterpretados, y se trata de Romanos capítulo 8, 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este verso ha sido interpretado como si nosotros tuviéramos la habilidad de hablar en lenguas extrañas y gemidos que nadie entiende. Esto lo podemos ver especialmente en el movimiento pentecostal carismático, donde hablan en ruidos extraños y expresiones que ni ellos mismos entienden. Y se dejan llevar por este y otros pasajes que les dice que es el Espíritu Santo quien habla cuando hacen estos ruidos. La realidad del asunto es que no existe un solo relato en la Biblia donde una persona hablara de esta manera. No se pueden encontrar estas lenguas extrañas o angelicales en ningún lado. Pero si prestamos atención al verso, podemos ver que dice que es el Espíritu Santo quien ora por nosotros en nuestra debilidad. Por ejemplo, si estás muy enfermo y no tienes fuerza para hablar, pues el Espíritu Santo intercede por ti, llevándole al Padre lo que está en tu corazón. También, si no puedes hablar, pero sí puedes hacer ruidos con tu boca o gemidos, esto también es una señal de que el Espíritu Santo está orando por ti al Padre. Pero esto no quiere decir que si estamos sanos y salvos, con nuestra salud intacta, que nos pongamos a gemir sin razón, porque no hace falta que gimas si puedes hablar. Así que este verso en ninguna manera se refiere a hablar en lenguas, ya que las únicas lenguas que el Espíritu nos da son idiomas diferentes al nuestro, para que otros puedan entender el mensaje,
o para que lo hablemos en privado, y que sea el Espíritu el que ore por nosotros con Dios. Así que el gemido es solo para cuando estemos débiles y no podamos ni hablar. Y en muchos casos no podemos ni gemir, y aún así el Espíritu Santo orará por nosotros al Padre porque sabe lo que está en nuestro corazón. ¿Cómo podemos responder a la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas? A continuación, les mostraré algunas formas correctas e incorrectas de responderle a la presencia del Espíritu Santo. Esto aparece en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 30 al 32. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios les ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Aquí tenemos evidencia de que el Espíritu Santo no es una fuerza o una cosa, sino que es una persona, porque dice que lo podemos entristecer, y solo una persona se entristece. Así que lo que Pablo nos quiere decir es que aún así seamos salvos, de todos modos podemos entristecer a Dios con nuestra conducta y nuestros actos. A veces somos amargados con la gente, sentimos furia y enojo por algo que nos hizo algún hermano u otra persona. Hablamos sucio y calumniamos al prójimo. Estas son las cosas que entristecen al Espíritu Santo, que está en nosotros, y le prohíbe hacer las maravillas de Dios en nuestra vida. En cambio, si somos amables y de buen corazón hasta con quien fue grosero con nosotros, y si perdonamos a quien nos haga daño como Dios nos perdonó a nosotros, es ahí donde el Espíritu Santo siempre estará feliz. ¿Podemos apagar el Espíritu Santo? En 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19 dice que podemos apagar el Espíritu Santo. No apaguen al Espíritu Santo, no se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice. Así que imagínate el poder del Espíritu en tu vida como una llama feroz llena del poder de Dios. Pero luego te burlas de sus enseñanzas y no permites que sea el Espíritu quien te enseñe. Te resistes a su llamado y a veces sientes que el Espíritu te está alejando de algún problema, pero aún así decides ir hasta donde está el problema. Y si haces esto, pues estás apagando el Espíritu. Si permites que otros te enseñen y no lo pones en contra de las Escrituras para saber si proviene de Dios, pues estás apagando el Espíritu. Hay muchas maneras de apagar el Espíritu, así que tenemos que ser juiciosos de no resistir al Espíritu Santo para que su poder se manifieste para siempre en nuestras vidas. ¿Podemos mentirle al Espíritu Santo? Cuando Ananías vendió su propiedad para ofrendarla a Dios, antes de entregar el dinero a Pedro, decidió quedarse con la mitad para él mismo. Esto lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Fue el Espíritu quien movió a Ananías para que vendiera su propiedad y entregara el dinero a la iglesia. Pero al quedarse con la mitad a escondidas de Pedro, pues le mintió al Espíritu Santo, porque tenía que ofrendar todo el dinero, no solo la mitad. Así que esto resultó en la muerte instantánea de Ananías, ya que blasfemó contra el Espíritu. Así que nunca le mientan al Espíritu tratando de engañar a Dios en cualquier cosa que Él pida de ustedes. ¿Podemos caminar con el Espíritu Santo? En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 16 al 21, Pablo nos enseña a caminar con el Espíritu y cómo alejarnos de los deseos de la carne. Digo pues, anden en el Espíritu y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne, porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagan lo que quisieran, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son inmoralidad sexual, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, partidismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales les advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Así que Pablo básicamente nos está dando un manual de cómo debe ser la conducta cristiana para que siempre estemos caminando con el Espíritu Santo, ya sea evitando los pecados sexuales, que son la inmoralidad sexual, la impureza y el desenfreno, los pecados espirituales, que son la idolatría y la hechicería, o los pecados emocionales, que son las enemistades, los pleitos, los celos, la ira, las contiendas, etcétera, etcétera. Si nos mantenemos alejados de todas estas cosas y negamos el llamado de nuestra naturaleza pecaminosa y nos mantenemos en nuestra nueva naturaleza espiritual, no hay manera de que el poder de Dios no se manifieste en nuestras vidas. Si llegaste hasta este punto, significa que en realidad estás buscando cómo cambiar tu vida y cómo estar en paz y armonía con el Espíritu Santo de Dios. Te invito a que aceptes a Jesús en tu corazón, y si ya lo hiciste, pero vives una vida pecaminosa, pues te exhorto a que te pongas en oración y estudies la palabra, para que puedas aceptar al Señor y seguirlo en espíritu y en verdad, de corazón. Si haces esto, serás bautizado por el Espíritu Santo, y tu salvación estará asegurada. Así que anda, ¿qué esperas? Toma tu herencia y hazte llamar un hijo de Dios. Y recuerden que el Espíritu Santo no es una fuerza ni una cosa. Él es una persona que te ama y que vino hasta donde ti para darte poder y sellarte con la garantía de que estarás por siempre en el cielo junto a Dios. Este ha sido Dimensión de los Secretos. Suscríbete y aprieta la campana de las notificaciones. Y nunca olvides que la verdad se encuentra en tu corazón.